Bogotá, Colombia. Jueves 3 de abril del 2025. En la ciudad de Bogotá, al norte, hay dos chicas en su casa pasando una tarde común, una chica de 13 y de 14 años. Es una tarde seguramente después del colegio donde están compartiendo, están divirtiéndose y seguramente pasando el resto de la tarde después de una semana ajetreada y ya entrando al final de ella. De repente el timbre suena, el timbre de la casa. Un mensajero trae un paquete en el cual hay unas frambuesas cubiertas de chocolate. Al principio las chicas se niegan a recibir el paquete pues no saben su procedencia y ninguna de ellas ordenó esto, pero después de mucha insistencia por parte del domiciliario lo recibe. Unas frambuesas cubiertas de chocolates, una especie de postre muy difícil de resistir y más para dos jóvenes como las chicas del caso. Resulta que se comen las frambuesas cubiertas de chocolate, un manjar exquisito, pero horas después estarían en el hospital presentando vómito, mareo, pérdida del cabello, una falla multiorgánica severa. Los médicos al tratarlas no saben a qué se debe estos cuadros clínicos tan específicos, estas fallas tan específicas. Ningún tipo de veneno se comporta de esta manera, pero posteriormente lo que descubriría medicina legal es algo severo. Encontraron en las frambuesas de chocolate y en los organismos de las chicas la presencia de talio, una especie de metal pesado, incoloro, inoloro, pero que es letal para el consumo del ser humano. Pocas horas después de haber sido ingresadas al hospital, las chicas fallecen y Colombia entra en un estado de conmoción. Pero para entender un poco este caso debemos entender cuál fue la herramienta que usó el criminal o el asesino para acabar con la vida de estas dos jóvenes. Tenemos que también entender que no es una arma en sí, sino es más bien un elemento que funciona como envenenamiento para las víctimas a través de un paquete, y esto hace que el caso sea más crudo y más ruin. El talio es un metal pesado, incoloro e inoloro. Es una sustancia muy tóxica para el ser humano. Cuando es consumido por la persona, pues básicamente es indetectable. La persona no logra distinguir dentro del sabor natural de la comida y de la presencia de este elemento. Cuando la persona consume empieza a presentar unos síntomas bastante críticos, como vimos en el caso de las chicas: fallas orgánicas, fallas renales, caída del cabello, hormigueo en las extremidades y una parálisis que va a llegar hasta la muerte si no se trata rápidamente. Históricamente el talio era usado en raticidas, es decir, en veneno para ratas, pero fue prohibido debido a envenenamientos involuntarios, pues era muy difícil de detectar. Es decir, una persona que manipulara estos raticidas, que tuviese este elemento, si tan solo se llegara a untar un poco en los dedos y posteriormente se llevara los dedos a la boca, pues prácticamente estaría envenenado sin saber por qué. Así que fue prohibido, pero todavía se usa en ciertos lugares, siempre con permiso y obviamente con autorización de entes y de personajes o de personas o de cargos que sepan controlar y llevar el control preciso de este químico. Por eso es que el uso de este químico hace que el caso sea tan interesante y tan escalofriante, porque quien lo usó sabía específicamente qué usar para levantar las mínimas sospechas. Ahora, conozcamos a Zulma Guzmán Castro, de 54 años, una empresaria exitosa, fundadora de CarB, una especie de empresa que se dedicaba a rentar autos eléctricos en Colombia. Es una mujer de sociedad con conexiones empresariales, políticas, gubernamentales de alto nivel. Pero detrás de toda esa fachada, detrás de toda esa imagen de una mujer tan pulcra, tan impoluta como era el caso de Zulma, se encontraba una historia cruel y ruin y unos comportamientos verdaderamente psicópatas. Zulma tenía una relación extramatrimonial con Juan de Bedut, uno de los padres de las niñas que fueron envenenadas. Una relación que, según las investigaciones, se habría convertido en una obsesión para Zulma. Por alguna extraña razón, Juan se había convertido en una especie de ente de obsesión para esta empresaria, que creería uno que con todas las capacidades intelectuales para llegar a estas posiciones, pues sabría tener una muy buena inteligencia emocional y por lo menos estar cuerda mentalmente. Aquí la hipótesis que manejaron todos los investigadores es que Zulma había tratado de deshacerse de todas las personas que rodeaban a Juan de Bedut y que seguramente le representaban un obstáculo en su relación con él. Digamos que personas que por su vínculo iban a establecer o iban a tener una prioridad mayor para Juan que lo que lo iba a tener Zulma. Y para lograr todo esto, ella apuntaría a las personas que más amaría este hombre, y es su hija.
Y aquí es donde se pone tan interesante este caso. Obviamente las frambuesas de chocolate que envenenaron inicialmente a las niñas no llegaron solas. Según las investigaciones de la fiscalía y rastros digitales que se hicieron debido a toda la investigación que se llevó a cabo, se encontraron los registros en 5 plataformas de domicilios o de mensajería a nombre de Zulma Guzmán y también bajo una especie de seudónimo Zenaida. Lo curioso es que no solamente había un pedido de frambuesas. Obviamente, si sabemos que está Zulma implicada y cualquier pedido que se sepa que lleva frambuesas, se intuye que todos los pedidos que llevaban estos estaban envenenados. El primero fue el 25 de marzo del 2025, el segundo fue el 6 de abril. Todos se realizaron desde un edificio cerca del Parque de la 93, uno de los sectores más pudientes de la ciudad. Las niñas mueren, los investigadores y la fiscalía empiezan a hacer todo el rastreo de la investigación y misteriosamente Zulma desaparece del país. La fiscalía documenta que en el momento en el que Zulma se entera del fallecimiento de las chicas, inmediatamente huye a otro país. Su destino sería Argentina. En este país tendría negocios registrados y trataría de llevar una vida normal dentro de lo que cabe después de haber cometido este crimen. Inclusive se menciona que se registra para poder estudiar y empezar a asistir clases para retomar su vida normal en una especie de fachada. Esta es una huida silenciosa, calculada, como si ella realmente hubiera planeado absolutamente cada cosa después de llevar a cabo estos crímenes. Durante meses la sospechosa principal del caso del envenenamiento de estas chicas desaparece del mapa. Inclusive la fiscalía solicita a la Interpol emitir una circular roja para localizarla en cualquier parte del mundo. Básicamente esto es una orden de captura para todas las entes gubernamentales y militares alrededor del mundo para que ayuden o apoyen en la captura de estos criminales que originalmente cometen crímenes en determinados países que ya por sus limitantes no pueden capturarlo. Pero la historia da un giro que nadie se espera y ocurre en el corazón de Londres. El 17 de abril del 2025, es decir, hace apenas unos 3 meses, las autoridades británicas reciben el reporte de una mujer que se ha arrojado al río Támesis. Aparentemente esta mujer había tratado de quitarse la vida. El operativo de rescate la saca del río y la llevan a un centro médico. Mientras es atendida, la Interpol confirma, es Zulma Guzmán, la mujer colombiana que era la principal sospechosa en el envenenamiento de 2 adolescentes. Cuando su estado de salud mejora después de este intento de aparente de quitarse la vida, es notificada de su captura formal. En este momento se encuentra en Londres, en la prisión de mujeres de Bronx. Al parecer está esperando ser oficializada su captura para de alguna u otra manera ser extraditada a Colombia. Pero hay unos ciertos vacíos detrás, y es que el Reino Unido, Inglaterra específicamente, tiene que velar porque las condiciones de la extradición sean humanas. En este momento la defensa de Zulma pues está abogando el tema de que ella no está psicológica ni mentalmente bien para una extradición. Y segundo, que las condiciones carcelarias de Colombia no cumplen con los requisitos para velar por la seguridad de una criminal, imagínense. Pero es que el caso no se queda aquí, realmente viene lo peor. Después de todas las investigaciones que empieza a realizar la fiscalía, empiezan a salir más misterios y más posibles víctimas de Zulma Guzmán. Enero de 2025, 3 meses antes del asesinato de las chicas, un paquete llega a un apartamento del norte de la ciudad de Bogotá. Por supuesto, en él habían unos chocolates contaminados, adivinen con qué, con talio. El destinatario era Elvira María Restrepo, cuñada de Zulma Guzmán, hermana de su ex esposo. El detalle escalofriante de este caso es que el paquete tenía el logo de una universidad. Aparentemente, en horas de la mañana de ese día, tanto Zulma como Elvira habían estado en una especie de reunión de exalumnos de esta universidad. Sin levantar ningún tipo de sospecha, recibiría el paquete con el logo de la universidad donde estarían estos chocolates o estas frambuesas contaminadas y se las comería. Ella caería como una víctima más de Zulma Guzmán. Elvira Restrepo, obviamente después de consumir esto, pues cae básicamente envenenada, es trasladada a la Fundación de Santa Fe para ser tratada, pero al parecer no hay una especie de tratamiento directo acá en Colombia que logre salvar la vida de ella, así que es trasladada a los Estados Unidos. Por muy poco, Elvira Restrepo se salva de morir envenenada.
Mismo método, mismo modus operandi, mismo veneno, todo meses antes del crimen. Pero es que esto no para acá. La fiscalía en medio de sus investigaciones encontraría otro caso perturbador. El 5 de abril del 2025, 2 días después del asesinato de las dos jóvenes, fue enviado otro paquete envenenado a una mujer llamada Catalina Ramírez. Afortunadamente para esta mujer, ella no se encontraba en su lugar de residencia, así que pues no hubo riesgo y se salvó por muy poco de ser envenenada de la misma forma. Pero el hallazgo más estremecedor de toda esta historia se presenta mucho tiempo atrás. Debido a todas las investigaciones que está realizando la fiscalía, reabre una investigación de un caso que sucedió en el 2020, la muerte de Alicia Graham Sard. Esta mujer es la ex esposa de Juan de Bedut, el hombre con el que Zulma Guzmán se habría obsesionado y padre de una de las chicas que habría sido envenenada. En el momento en el que Alicia fallece, se le atribuye su fallecimiento a un cáncer, pero debido a las investigaciones que hace la fiscalía, se logra encontrar que en el cuerpo de Alicia también habría presencia de talio, el veneno, el metal pesado que habría usado Zulma Guzmán para envenenar a sus otras prácticamente 4 víctimas. Esto hasta el momento es una sola hipótesis que se está manejando, pero realmente todo conecta: la presencia de talio, el uso por parte de Zulma Guzmán en varios casos y la obsesión que habría tenido con Juan de Bedut, pues al parecer la relación que sostenía con él era una relación extramatrimonial, es decir, la mantenía cuando la esposa de Juan de Bedut, es decir, Alicia, estaba con vida. Así que no se nos haría raro, o no se hace raro, de que ella haya envenenado a Alicia para librarse del camino de ella y poder llevar su relación normal con Juan de Bedut. El 17 de marzo del 2026 empiezan a hacer todas las investigaciones y ya se declara por parte de la fiscalía, específicamente de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, que Colombia está ante el escenario de un posible asesino serial. Esto no es un término común en Colombia. Realmente, si nos ponemos a pensar y si nos ponemos a revisar la historia, por lo menos en la última década no se ha visto un caso de esta envergadura y no se habría usado el término asesino serial dentro del territorio colombiano. El perfil que emerge de todas las investigaciones que realiza la fiscalía es de una mujer obsesionada que, por la ambición de tener el amor de un hombre, por una obsesión enfermiza, habría estado dispuesta a librarse o a salir o sacar del camino a todas las personas que representaran un obstáculo en su vida: las hijas, la esposa, posiblemente también la cuñada o la excuñada por algún tema de herencia o algún tema económico. Su salida básicamente era envenenar, tratando de pasar desapercibida con un tipo de veneno que es difícil de detectar para que ella no cayera como sospechosa, pero la jugada no le salió para nada bien. En este momento la extradición de Zulma Guzmán pues estaba un poco difícil por todo el tema que les comentaba anteriormente, y es las condiciones carcelarias que se tienen actualmente en Colombia. El Reino Unido o Inglaterra tiene que verificar que las condiciones sean las adecuadas para que la mujer sea extraditada. Por otro lado, la defensa está alegando que ella no está mentalmente bien. Ya saben que en la mayoría de estos casos de asesinos y de psicópatas, los abogados defensores siempre apelan a lo mismo, que la persona no logra diferenciar entre el bien y el mal y que debe tratarse como un enfermo mental. Este es el argumento que están usando los defensores de Zulma Guzmán y también tratando de evitar esa extradición a Colombia. Por otro lado, las autoridades colombianas envían una carta a la Cancillería de Inglaterra para que se pongan en contacto con las autoridades allá. Están dispuestos a recibir un auditor internacional por parte del país que vaya a revisar las cárceles. Hay dos opciones: la cárcel del Buen Pastor, una cárcel de solo mujeres, y la cárcel de La Picota. En esta cárcel se llevan a todos los criminales políticos, de corrupción y demás, donde pues se asegura que está en las condiciones de recibir una auditoría para probarle a Reino Unido que Colombia sí tiene las condiciones carcelarias adecuadas para recibir a Zulma Guzmán. Por otro lado, los familiares de las víctimas pues están totalmente maniatados con las intenciones y con el dolor de por medio de ver que esta mujer prácticamente va a quedar libre en este momento. Por otro lado, la fiscalía está tratando de hacer todo lo posible para que la mujer llegue a Colombia y cumpla una condena como lo merece. Realmente es que si nos ponemos a revisar este caso de este supuesto asesino, este presunto asesino serial nuevo que hay en Colombia, una mujer con una vida perfecta, es una
una alta empresaria, sin problemas económicos, con un nivel de intelecto bastante alto, pues no cualquier persona puede llegar a fundar una empresa tan grande como lo ha hecho esta señora, a tener los contactos que tiene esta mujer, pero que detrás se ve una desconexión empática y social que tiene esta mujer y una obsesión enfermiza por otro hombre. Una relación extramatrimonial, Juan de Bedut posiblemente lleva con una carga emocional bastante grande, pues no espera que una mujer o la mujer con la que tendría un romance se convertiría en una loca que estaría dispuesta a acabar con la vida de posiblemente su esposa y presuntamente su hija. Inclusive también se menciona que su hijo estaba allí, también consumió las frambuesas en ese momento, pero se salva porque la cantidad que consume es muy mínima. Este caso ha conmocionado a Colombia actualmente y nos demuestra que la obsesión, la locura y los psicópatas están en todas partes, tanto en clases bajas, medias y altas. La locura puede caer en cualquier persona. Así que si les gustó este video, no olviden darle like, compártanlo, suscríbanse y opinen, comenten qué les parece este caso. ¿Será que Zulma sí va a ser extraditada o será que se va a quedar impune este caso? Nos vemos.